a eso de, vamos a hacer como siempre, vamos a dar la clase, probablemente no hagamos el corte hoy porque hay bastantes cosas que han quedado pendientes, no quiero dejar nada sin mirar, sin ver. Después ustedes, durante los últimos 5 minutos más o menos, después de que conversemos, van a completar una encuesta acerca de la encuesta de satisfacción que se llama sobre el curso. Y después se les va a entregar también, ya lo han visto, una pregunta sencilla sobre lo que hemos visto, a los efectos de que puede leer todo en un certificado. Tienen una semana para contestarla con todo el material al alcance, digamos, no hay ninguna cuestión que les va a llevar, digamos, mucho tiempo. Pero bueno, como vamos a entregar un certificado, queremos chequear un poco cómo anduvo la cosa. Así que bueno, esas dos cosas les quería comentar y bueno, vamos a comenzar con la clase hoy. Ya les mandé las dos entrevistas que tuve, se le hicieron llegar las dos entrevistas sobre el caso Milei. Y bueno, y vamos a seguir con el tema. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Ay, ¿qué dice? Ah, acá está. ¿Qué pasó acá? ¿Qué pasó? Me equivoqué. Esperen un cachito que me hizo algo mal. Ahí está. ¿Lo ven bien? Perfecto, bueno. ¿Se acuerdan que habíamos llegado al último que habíamos visto, esa reflexión de Rousseau sobre el universo pagano y el cristianismo? Para darle entrada con esto que dice Rousseau a Foucault. Bueno, digamos que con Foucault en este texto que se llama Genealogía del racismo, la parte de la sombra, hay un cambio, una mutación, digamos, y él va a analizar la diferencia que hay entre el monoteísmo y el politeísmo, es decir, sigue trabajando en algún punto analizando el carácter de la secularización, con la secularización en un mundo cristiano, ¿no es cierto? Entonces, la idea de heroicidad se modifica por la idea de sacrificio, por ejemplo, ¿no? El sometimiento está dignificado, el sufrimiento está reconocido, digamos, el tema de la ofrenda del cuerpo. Bueno, todas estas cuestiones, digamos, que van tomando forma en el cristianismo. Hay una compensación en el otro mundo, cuanto peor se la pasa en la tierra, mejor va a ser la gratificación en el paraíso. Bueno, todas estas cuestiones que tienen que ver con la irrupción del cristianismo en el, en el mundo con relación al mundo pagano. Entonces, hace una diferencia Foucault en dos modelos de discurso histórico y discurso contrahistórico, que circulan en momentos distintos de la historia. El discurso histórico, lo pone como ejemplo a Tito Livio, Foucault, es un discurso que de manera primordial se ocupa de afirmar el poder constituido, es decir, es un discurso que reclama para sí mismo la soberanía, es más, es un discurso que puede llamarse discurso de la soberanía. O sea, este discurso circula, según Foucault, durante la Edad Antigüedad y la Edad Media. La función es afirmar, confirmar, legitimar a la vez que enaltecer al poder constituido. Y la comunidad encuentra sentido al afirmar la tradición. Es decir, la sucesión de sus días en realidad está enmarcado en que continúan ese pasado de esplendor que tiene el origen de esa comunidad, ¿no? Finalmente, el presente se explica porque se corresponde con un pasado de esplendor. Liga y fascina mediante la intensificación discursiva de la gloria, ¿no? Es un discurso de la raza, es un discurso de la soberanía, es un discurso del poder constituido, su función, la función del analista político, digamos, de la época, tiene que ver con legitimar al poder constituido. Este discurso histórico
el discurso histórico, el discurso contrahistórico, circula a partir del fin del siglo XVI. Por ejemplo, la teoría del contrato es un ejemplo paradigmático de este discurso que llama Foucault discurso contrahistórico. A diferencia del discurso histórico, se caracteriza porque aparece el problema de la posesión del poder mezclado con el problema de la legitimidad. Es decir, básicamente la afirmación de Foucault, el poder es injusto porque no nos pertenece. Entonces, la injusticia se le enrostra al poder constituido, no se apoya en el sentimiento que la naturaleza del poder muta de acuerdo a ciertas características que dicen tener sus propietarios potenciales, ¿no? Es el discurso de la ilegitimidad perpetua, pobres buenos, ricos malos, por ejemplo, esta forma arquetípica del discurso contrahistórico. Ya no es el discurso de la soberanía ni el discurso de la raza, sino es el discurso de las razas, del discurso del enfrentamiento, mediante leyes, naciones, es una lucha permanente, así como habíamos hablado de la teoría realista, bueno, tiene que ver bastante con la teoría realista de la política. Es pura modernidad este discurso contrahistórico, se ocupa de decir en dónde está apoyada la ilegitimidad del poder constituido y el poder y el poder es injusto porque no nos pertenece, como dice Foucault, ¿no? Qué sé yo, es bastante práctico estos son la casta, nosotros somos los laburantes tenemos más legitimidad para tener el poder. Bueno, esta cosa tiene que ver mucho con la característica de este discurso contrahistórico. Bueno, este discurso contrahistórico tiene un origen para Foucault. El discurso contrahistórico tiene el origen en la Biblia, ¿no? Es decir, que es un arma de la miseria y de la insurrección la Biblia. Porque la palabra es una palabra que subleva a la gente contra la ley y contra la gloria, contra la ley injusta del rey y contra la bella gloria de la iglesia. Es un discurso muy plástico, maleable, se puede ser utilizado tanto para la conquista, digamos, como para rebelarse contra la conquista. Un discurso altamente plástico, como es la palabra más adecuada. Precisamente pudo haber sido usado este mismo discurso para la reforma religiosa y para la contrarreforma. Puede usarse a función de la revolución y de la contrarrevolución. Es un discurso altamente maleable, plástico, y a su vez también tiene un contenido racial. Ya es un discurso de las razas. Hay un pueblo elegido, bueno, hay una idea sobre digamos, la grandeza de mi pueblo, la grandeza de mi raza con relación a otros. Bueno, y esto es básicamente discurso histórico, discurso contrahistórico. Histórico, que circula en la antigüedad y en la Edad Media, discurso contrahistórico a partir de la modernidad, siglo XVI aproximadamente, donde está en juego la idea, el problema de la legitimidad. Y a su vez también el discurso de la Biblia es tan maleable, tan plástico, como dice Foucault, que también puede ser discurso histórico. De hecho, circula en el medioevo, ¿no? O sea que tiene la capacidad de también ser discurso histórico la Biblia. Pero es el origen del contrahistórico para Foucault también. Bueno, el otro autor que nosotros nos toca analizar un poco es Deleuze, ¿no? En Deleuze aparece en un texto que ustedes van a ver o ya han visto, que se llama se llama este texto, se llama Postdata a las sociedades de control, es un texto del 90, que precisamente hace una diferencia entre las viejas sociedades de control, ¿cierto? Las viejas sociedades disciplinarias, perdón, a la actual que es, según Foucault, según Deleuze, que escribe este texto en los 90, la sociedad de control. La sociedad de control. Fíjense, disciplina y control. Disciplina tiene que ver con los espacios cerrados. Aconsejo que vean nuevamente una película que es exacta para ver la sociedad disciplinaria, aunque sea ya en su época de decadencia, La clase obrera Valparaíso. Es excelente esa película para ver cómo hay una relación tan estrecha entre la fábrica y el loquero, ¿no? Es fantástica la película. La verdad que es una película, además, todo el tema de la cadena de montaje, el proletario encadenado en la máquina, los controles de tiempo, de trabajo del obrero. Es una película excelente para ver cómo funcionaba una sociedad
típicamente fordista, ¿no? La organización del trabajo, cadena de montaje, se pira el obrero, va a parar el loquero. Es excelente. La película previene sociedad disciplinaria. A la izquierda de la pantalla, ¿no? El tema del panóptico, el panóptico físico, ¿ven? La cárcel de las Heras es esta, la que ahora está la plaza, ahora está esta plaza, ¿ven? La sociedad disciplinaria, la sociedad de control. Pasamos del panóptico de la cárcel, del panóptico de Bentham, de la cárcel de las Heras, a la sociedad de control en el espacio de plaza en donde estás controlado en tanto y en cuanto puedes ingresar en Internet en la plaza. ¿eh? O sea, del panóptico físico al panóptico digital, diríamos, siguiendo el último autor que vamos a ver, que es Byung-Chul Han. Disciplina y control. Acá tenemos, ¿no? Acá está el regimiento de patricios, cuya parte de la policía militar donde yo hacía guardia ahora es el Jumbo, ¿no? En un poco. De sociedad disciplinaria, sociedad de control. Al no lugar, ¿no? De la disciplina, espacio cerrado, cuartel, etcétera, al Jumbo, ¿no? Todavía se puede ver que ahora está, digamos, está enfrente de la mezquita, en esa época en un campo vacío, lo que estaba enfrente de ese puesto de guardia de la policía militar, y hoy es un no lugar, ¿no? Sociedad disciplinaria, sociedad de control. Otro ejemplo, ¿no? Cervecería Palermo, Espacio Fabril, Alto Palermo. Sociedad disciplinaria, sociedad de control. La fábrica, como paradigma de la disciplina, el no lugar del shopping como control, ¿no? Donde rige en última instancia, que es la importancia, es muy importante esto que dice Deleuze, del hombre encerrado al hombre endeudado. ¿Sí? La economía como el gran dispositivo de control, ¿no? Pero estamos viviendo bastante intensamente esto, ¿no? Este terror que implica hacer compras ya, ¿no? Esta cosa que se ha convertido realmente en una religión, ¿no? La economía uno no tiene y no puede creer en el capital si no tiene capital, ¿no? Es una situación de crisis existencial importante produce la economía cuando es determinante como lo es en las sociedades actuales, ¿no? Bueno, en este caso, por ejemplo, de la disciplina de la cervecería Palermo, que estuvo muchísimos años cerrada, yo llegué a verla en el barrio, la cervecería Palermo, en los 70 más o menos la tiraron abajo y construyeron este shopping, que además es bien de los 90 el trabajo espacial del shopping, ¿no? Porque han logrado, creo que es el único lugar en Buenos Aires, que han logrado tomar la misma calle, ¿no? O sea, que el shopping hay un puente que pasa por Beruti, por la calle Beruti, por arriba, o sea, que han tomado el espacio público definitivamente, ¿no? O sea, ese pasaje por adentro del shopping, ese no lugar, como dice Auge, ¿no? Bueno, han tomado, copado el espacio público de la calle Beruti. Disciplina, control. Bueno, la sociedad disciplinaria, acá hay otro ejemplo, ¿no? La cárcel de las Heras, los talleres Bacena, ¿no? Como ejemplo de sociedad disciplinaria. La sociedad disciplinaria, Foucault la situó en la sociedad del siglo XVIII y XIX, que alcanzan su apogeo en el siglo XX y procede a la organización de los grandes espacios de encierro, que es como les contaba la película de la clase obrera Valparaíso, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque el individuo en la sociedad disciplinaria pasa de lugar cerrado a lugar cerrado, ¿no? La familia, la escuela, la cárcel, la fábrica, el hospicio, bueno, todos, y eventualmente la prisión, como dije, es un lugar de encierro por excelencia. La sociedad disciplinaria es una sucesión en el que el ciudadano tiene en el día de distintos espacios de encierro. Bueno, si uno hace un recorrido por el barrio, por ejemplo, va a encontrar los restos de esa sociedad disciplinaria, ¿no? Va a encontrar, no sé, acá abajo tengo una escuela de 1880, por ejemplo, junto al frente de mi casa. Si uno camina un poco, va a llegar al Carrefour, que en algún momento fue una fábrica, una textil femenina, la Piamontesa. Después, si va más adelante, tiene la cárcel de la Cera, ¿no? O sea, bien, sociedad disciplinaria. Uno llegó a ver los restos de la sociedad disciplinaria, que por supuesto
o sea, sigue existiendo la sociedad disciplinaria, sigue existiendo la cárcel, como se considera todavía el espacio de resarcimiento, digamos, ¿no? Como que se considera la cárcel como algo inevitable si se delinque, ¿no? La única forma, ¿no? de trabajar sobre la problemática del delito es la cárcel. Por eso las cárceles están llenas, hacinadas, se construyen más cárceles, es un problema realmente importante. Ayer casualmente estuve dando clases en UBA 22 en Ezeiza Mujeres, que la cárcel de mujeres es una energía distinta, ¿no? Es un poquito menos oscuro. Además es más luminosa, hay muchísimos talleres, es otra energía. Bueno, pero eso es un espacio de encierro donde, bueno, vamos a darle clase, digamos, o eventualmente a veces hay alguna cuestión virtual, pero hay que ir al espacio de encierro, ¿no? Es el espacio de encierro. Todavía existe el espacio de encierro. O sea, en la sociedad de control, la sociedad de rendimiento, como diría hoy Byung-Chul Han, todavía existe el espacio de encierro, todavía existe, digamos, lugares cerrados como la universidad, la facultad, la escuela, todavía hay espacio de encierro, no está totalmente digamos, en la red la vida, ¿no? También hay espacios cerrados, todavía siguen existiendo. Bueno, y acá llegamos entonces finalmente a Byung-Chul Han, ¿no? Bueno, ya hemos hablado mucho de este autor, hemos dado varios seminarios. Ahora, este seminario termina termina hoy, pero vamos a volver en octubre, desde el primer jueves de octubre. O sea que aquellos que quieran recomendarlo, bueno, recomiéndenlo a sus amigos, sus amigas. Ya pronto va a aparecer la inscripción, pero vamos a comenzar el primer jueves del mes de octubre. Bueno, Byung-Chul Han, ¿qué es lo interesante, lo atractivo de este autor en relación con los autores que venimos viendo? ¿Cómo se enlaza un autor como Byung-Chul Han, un autor filósofo contemporáneo, radicado en Alemania? Hay muchos que lo conocen en este curso, han hecho otros cursos de Byung-Chul Han, pero bueno, algunos no. Vamos a decir algunas cosas del autor. Es un autor coreano que era un estudiante de escuela industrial en Corea del Sur, y bueno, él quería estudiar filosofía en Alemania, pero le miente a los padres, ¿no? Le miente a los padres que también creían que iba a ser ingeniero, que era lo que la familia quería. Entonces él lo que hizo, les mintió a la familia, se fue a Alemania, estudió alemán porque no sabía tampoco alemán, bueno, y le fue bien, digamos que a este inmigrante le fue bien, y hoy es profesor, ¿no? Acá está, profesor de teoría de medios en la Escuela Superior de Diseño de Karlsruhe, y además también es profesor en Berlín, en la Universidad de Berlín. Es especialista en Heidegger, de ahí hizo su tesis de doctoral en Heidegger, y a su vez también es un autor que bastante influenciado por la filosofía de Heidegger, ¿no? Esto lo hemos visto varias veces en las clases, ahora seguramente algunas cosas va a aparecer. Bueno, nosotros, por ejemplo, ¿qué es el punto de partida para hablar de este autor? Que también hemos hecho comparaciones con Marx, por ejemplo, hemos hecho comparaciones también con Deleuze, el autor que acabamos de ver, que precisamente en parte anticipa la cuestión de la sociedad de control, ¿no? Donde uno circula aparentemente libre, pero está controlado. Él pone como el gran dispositivo de control la economía, ¿no? Y toda la idea que también aparecía en Deleuze de alguna manera, también aparece en parte en Foucault, pero más en Deleuze, esta idea de autoexplotación, en realidad también se insinúa en autor como Deleuze cuando habla de la forma que se consolida el control a partir de una identidad del trabajador con la empresa. Esto ya Deleuze lo veía, este tema de la autoexplotación, ¿no? Esta idea, según Byung-Chul Han, que lo hemos visto varias veces, el hombre se cree que se autoexplota, pero
se autoexplota y piensa que se está realizando. Bueno, esto es algo que también ya en Deleuze uno puede ver que se insinúa, ¿no? Esta idea de que hay una identidad, hay una anulación del conflicto en parte entre fuerzas productivas, relaciones de producción, y hay una identidad, y hay un pedido de capacitación, hay un deseo de progreso en la empresa, ponete la camiseta de la empresa, bueno, todas esas cosas que en realidad ya había analizado en parte en los 90 ya un autor como Deleuze, y acá aparece Byung-Chul Han. En El enjambre, por ejemplo, uno de los textos de Byung-Chul Han, dice que nosotros estamos expuestos en las redes sociales algo de la pornografía de masas, ¿no? La dictadura del me gusta, habla Foucault. Estamos metidos en la shitstorm de la revolución digital, internet, de las redes sociales, que hacen de nosotros, los seres humanos, individuos aislados, ¿no? Bueno, y que por supuesto, una de las cosas interesantes que nosotros habíamos dicho en la clase anterior y habíamos hablado un poco de esto, la importancia que tiene en la política, por ejemplo, saber dominar los medios dominantes, saber manejar los medios dominantes. Bueno, el tema del uso de las redes en la política actual hoy se ha hecho clave, digamos, ¿no? El siglo XXI, el medio del siglo XXI, uno puede decir que son las redes, aunque convive, por ejemplo, también con otros medios de comunicación de masa, como ser la televisión, que es más del siglo XX, y la radio, que es más del XIX-XX, digamos, ¿no? Los tres medios de comunicación, uno puede imaginar, decir, bueno, a ver, la radio, ¿con qué fenómenos políticos tuvo que ver? Bueno, la televisión, ¿no? Uno puede encontrar relaciones interesantes entre medios de comunicación de masa, o forma, tipo de medio de comunicación, y las características de la política. La famosa, uno puede googlear todavía en YouTube cuando Perón le dice, tiren la tranquera y vayan a votar, ¿no? En la radio de todo el país, ¿no? Se escuchó una cosa increíble, ¿no? Una cosa fuerte, diciéndole al peón que vaya a votar, tire la tranquera, que él lo garantiza. Todo en la radio, ¿no? Todo en la radio, se escuchaba la radio. Si uno ve fotos de la época, por ejemplo, o gráficos de la época, va a encontrar a la familia reunida en la radio, ¿no? Yo también recuerdo la época radiofónica, los Pérez García, la famosa novela, ¿no? Por ejemplo. Bueno, estábamos todos en la radio esperando qué pasaba con los Pérez García. ¿No? Bueno, era la radio el gran medio, después la televisión y hoy las redes. Las redes, la televisión y la radio siguen existiendo, pero el control de las redes, la autonomía que producen las redes, ¿no? Que uno puede informarse elegir, ¿no? Por dónde informarse, bueno, es un tema de época, ¿no? Esta sociedad de control ha mutado ya en sociedad de rendimiento en términos de la autoexplotación, y el medio, digamos, de comunicación, la comunicación, digamos, es el elemento clave de la sociedad como tal, ¿no? La sociedad es comunicación, en realidad. Bueno, el tema de las redes, ¿no? Y toda la importancia que tuvo durante la pandemia las redes, ¿no? Las redes han consolidado fuerte en época de pandemia, a tal punto, digamos, que seguimos con la virtualidad que hemos inaugurado muchas formas de clase, por ejemplo, en la época de pandemia. Bueno, la psicopolítica, ¿no? Este es interesante, ¿no? El tema del otro texto que trabaja este problema de Churhan, que digamos, y es un poco lo que decíamos con orden, ¿no? Al comienzo, ¿no? Queríamos, fuimos a tomar el Palacio de Invierno, ¿no? Bueno, lo que sucede, lo que analiza Byung-Chul Han en psicopolítica, es que, y también, digamos, en Infocracia, eso también aparece en Infocracia, otro texto que ustedes tienen también en este curso, que no está la posibilidad objetiva de construir alternativas de poder, ¿no? Cuando las alternativas de poder se expresan, quedan neutralizadas por la misma lógica autorreferencial de los sistemas, ¿no? Entonces, se ha anulado el sueño de la revolución, dice Byung-Chul Han, porque estamos siempre despiertos, estimulados por drogas, nos quitamos el sueño de la revolución, usa metafóricamente Byung-Chul Han en este texto psicopolítica. Bueno, y la idea, digamos, es que solamente una invasión extraterrestre, una catástrofe, una distopía, nos haría cambiar de modelo o nos haría cambiar
digamos, de pensamiento. Un poco lo que trabaja, lo que analiza Byung-Chul Han en esa película que ustedes pueden buscar en YouTube, creo que pueden encontrar en alguna plataforma, Melancolía, ¿no? Ahí en Melancolía se ve, digamos, la cita mucho, porque precisamente ante una situación de catástrofe, la heroína de la película recién ahí encuentra el sentido de la vida, ¿no? Recién ahí, bueno, un poquito lo que se repite un poco en No mires para arriba, ¿no? Se repite esta idea. Pero bueno, en Melancolía es como una de las películas claves que analiza Byung-Chul Han para ver este tema, ¿no? Cuando uno puede encontrar sentido. ¿Por qué? Porque el poder ha mutado, dice Byung-Chul Han, de la opresión a la seducción de la especie que se somete en estrés encantada al entramado de la dominación, ¿no? O sea, se somete, se autoexplota, se somete, se siente libre. Este es el gran tema, ¿no? Se siente libre. La libertad, digamos, es un objeto de consumo para Byung-Chul Han. Es absolutamente individualista, una sociedad completamente narcisista. Y queda para Byung-Chul Han la única alternativa liberadora para Byung-Chul Han sería estar en la estupidez, ¿no? Es decir, el individuo alienado, el individuo se siente libre cuando al aplicar en la red de control y vigilancia por hipercomunicado, siente estar en todo y todo el tiempo, ¿no? Esta es una idea, digamos, que bueno, que está, esta vieja idea de Nietzsche, ¿no? Que si no tenés un tiempo del día para vos mismo, sos un infeliz. Bueno, en Byung-Chul Han aparece nuevamente este tema, ¿no? La idea de que si no podemos aislarnos, no podemos pensar en nosotros, en nosotras mismas, aislarnos del mundo, esto, digamos, somos esclavos. Somos esclavos pensando que no lo somos. Esta es la idea más atractiva que plantea Byung-Chul Han, la idea del sometimiento y la autoexplotación. Precisamente una de las características que señala Byung-Chul Han, y lo aparece en varios textos de él, la idea del multitasking, ¿no? El individuo alienado se siente libre, precisamente lo que dije hace un rato, ¿no? Al aplicar en la red de control y vigilancia, por hipercomunicado siente estar en todo y en todo el tiempo. Esto es lo que dice Byung-Chul Han, que esta idea del multitasking lo que nos hace, nos acerca mucho a la condición animal. Esto es de que tenemos que cuidar la cría, cuidar la pareja, cuidar todo, estar permanentemente pendiente de lo que nos está pasando. Bueno, esto es lo que señala Byung-Chul Han como una característica de época de multitasking. Bueno, lo que dije hace un rato, no significa necesariamente la situación de multitasking una expresión de evolución progresiva en el desarrollo de la civilización, ya que no se trata de una habilidad exclusiva del ser humano en la modernidad tardía del trabajo y de la información. Es una regresión, dice Byung-Chul Han, al ser una capacidad extendida entre los animales salvajes en la lucha por la supervivencia, obligados a distribuir su atención en diversas actividades, ¿no? Alimentarse, proteger el botín, cuidar las parejas sexuales, la cría. Bueno, esta es un poco la animalización, digamos, del mundo contemporáneo de la condición humana. Bueno, esta es la sociedad contemporánea. Esto, si uno, bueno, ustedes saben que el libro de Jurgen comienza con todo esto, al que siempre hay que se puede recurrir como tira todas las líneas que después va a ir desarrollando en otros textos, es la sociedad del cansancio, ¿no? Bueno, desde el comienzo de esos textos, Byung-Chul Han, nuestra especie vive en una sociedad sostenida en la ideología de la supervivencia, precisamente, ¿no? Es intolerable al hastío, al aburrimiento profundo del que habla Benjamin, y tiene un exceso de ego hiperactivo, ¿no? Y todo, se destruye, bueno, esto lo que lo vimos en el curso anterior, cuando vimos la vida contemplativa. Bueno, precisamente esta sociedad contemporánea destruye todo vestigio de contemplación, vedada casi por definición a los individuos en nuestra modernidad tardía. Por otra parte, otra característica de la sociedad contemporánea para Byung-Chul Han es la sociedad de la exposición, ¿no? Es decir, todas las cosas tienen necesidad de mostrarse como mercancías, ¿no?
Es decir, sí, hay que mostrarse en pareja, ¿no? Hay que mostrarse, ¿no? La idea de mostrarse sobre ciertas situaciones muy arquetípicas, ¿no? Para el público tengo que tener una pareja, digamos, ¿no? Tengo como que son grandes obligaciones. Claro, sí, tengo que, sí, se ríe Orden, el doctor se ríe. Tengo que tener una pareja, joven, en pareja, no, todos los arquetipos que uno... Operación de prensa de Milei. Sí, señor, claro. Entonces, claro, uno dice, claro, viejo, ¿no? Todas esas cosas que se usan como insulto, ¿no? El tema de viejo. Somos todos, para este movimiento político somos todos y todas ñoquis y ñocas, digamos, ¿no? Todos los laburantes, todos los científicos, las científicas, los profesores, las profesoras, los empleados, somos todos ñoquis, todos ñoquis, ¿no? Una cosa increíble. Es bravo, ¿eh? Que, hay como una cosa, ¿no? Un amigo mío dice una cosa interesante, dijo alguna cosa que la gente lo quiere por venganza, ¿no? Y es algo de eso hay, ¿no? Siente que se va a vengar de algo el que lo sigue, ¿no? Esto es una cosa muy, muy destructiva, ¿no? Que está metida en la cabeza, evidentemente, ¿no? Es un producto bien de la época, porque, a ver, si nosotros seguimos a Bion, digamos, hemos visto a Bion, y le hemos dedicado mucho tiempo, muchas clases, qué sé yo, hay tres elementos claves, ¿no? Que lo dijimos en la clase anterior. Uno es las redes, otro la tele y la cuestión performática, ¿no? Claro, solamente un performer puede poner a Venegas Lynch en una pantalla para que lo mire la gente, ¿no? Es una cosa, es performático, pero no, es la cosa como tal, digamos, porque nadie tiene la más mínima idea de quién es el tipo que están mirando. Nadie, ¿no? Y además, la falta de conciencia en el sentido, bueno, la vez pasada lo habrán podido ver cómo cerré el programa, ¿no? Que el liberalismo existió con dictadura y con 30.000 desaparecidos. Y Martínez de O, que es una cosa que dimos la vez pasada en esta consultora que se ha convertido en este curso, lo hemos visto acá, ¿no? Que Martínez de O fue el gran fundador del liberalismo en esta parte de la historia, ¿no? Y ha quedado, y está los elementos clave del funcionamiento de la economía argentina. Así que, bueno, un poco esta cuestión, ¿no? Esta cuestión de la libertad, que es un tema viejo del marxismo, la cuestión de, bueno, ¿la libertad de quién? ¿La libertad de quiénes? ¿A quién? ¿Quién puede asumir la libertad? Que en definitiva es algo que en realidad es una cosa clave para diferenciar en definitiva derecha e izquierda. Porque más allá de la discusión sobre la libertad, es una discusión abierta. Si es más libre una sociedad de derechos, si es una sociedad de izquierda, una sociedad socialista, una sociedad capitalista, donde es más libre, siempre es una discusión. Pero hay dos cosas irrenunciables de estas dos cosmovisiones, que una cree que la única forma de una sociedad es una sociedad jerárquicamente organizada, la derecha, y aquellos que piensan que la sociedad tiene que ser igualitaria antes de preocuparse por la libertad, bueno, es la segunda, digamos, la izquierda. O sea, esto es así. Más allá que a uno le guste más, le gusta menos, creo que está en crisis esa diferencia, pero la diferencia, esa existe, digamos. Existe esa diferencia. ¿Qué es la libertad para cada una y cuándo la libertad? ¿Cuándo? ¿Cómo hay que estar para estar libre, digamos? ¿No? Bueno, estaba escuchando a un chileno que el voucher lo que hizo es produjo mayor segregación en el sistema educativo chileno de la que ya tenían de antes, ¿no? Mayor segregación, porque el voucherismo, digamos, es altamente diferenciado, digamos, ¿no? No son los mismos vouchers, no todos la misma escuela. Todo. Bueno, es para el privilegio, ¿no? O sea, bueno. Entonces, pero por otra parte, todo esto vino a colación la necesidad de mostrarse, ¿no? La necesidad de mostrarse. Y la cosa de la exposición, ¿no? Que vivimos una sociedad de la exposición, de todas las posibilidades que hay para caracterizar la sociedad contemporánea, una de las posibilidades es la sociedad de la exposición, ¿no? Uno va, se encuentra y dice, no parece la edad que tenés, ¿no? Yo quisiera llegar como vos, a tu edad, ¿no? Es la exposición, ¿no?
nadie te pregunta sobre lo más profundo de tu alma, no, lo que se ve. Ahí está, y el tipo está fenómeno. Bueno, sí, estamos bien, vamos para adelante, qué sé yo. Claro. Pero es un poco la sociedad de la exposición, ¿no? Es y se muestra, hay que mostrarse como mercancía. O sea, para mí un Chulhan, nosotros y nosotras somos la mercancía, digamos. Y que nos estamos permanentemente exponiendo en las redes, por ejemplo, ¿no? Para sacar la foto, encontrando una linda foto, sacate esta foto, bueno, todo eso. Bueno, una sociedad de la evidencia, dice que es esta Byung-Chul Han, ¿no? El disfrute está en manos del invité, sí, claro. Bien. La sociedad de la evidencia, el disfrute instalado, después me lo decís cuando nos encontramos, cuando hacemos la conversación, lo decís. Gustavo creo que habló recién, dijo algo que no alcancé a leer del todo, pero bueno, después lo veo. La sociedad de la evidencia, ¿no? El disfrute instalado en la inmediatez. No hay lugar para el rodeo narrativo, que es el próximo texto que cuando salga lo vamos a hacer un curso, ¿no? La crisis de la narración, digamos, que el próximo curso cuando aparezca el libro, digamos, estamos haciendo tiempo, mientras tanto aparece el libro y mandamos de nuevo el curso justo en octubre, ¿no? Que es un mes, digamos, interesante para discutir política y todo eso, ¿no? Vamos a estar muy ahí, muy pendiente de lo que pase, ¿no? De lo que pase. Bueno, no hay lugar para el rodeo narrativo. Dije, una sociedad porno, gracias a la maximización del valor de la mercancía por exhibida, ¿no? Esta idea de exhibirnos, que es un poco la característica, ¿no? Una sociedad de la aceleración, hiperactiva, hiperproductiva e hiperacelerada, y a su vez otro elemento que... Pero vamos a hacer un pequeño corte ahora. Andamos bien de tiempo, así vamos a un pequeño corte ahora. Seguramente vamos a darle más tiempo a nuestra conversación después, porque estamos bien. Yo pensaba que estábamos más apremiados, pero no. Así que vamos a hacer un pequeño corte ahora. Ahí está. Bueno, hacemos un pequeño corte y después nos vemos. Ahí vamos. Bueno, el otro elemento que señala... El fenómeno de la disincronía, ¿no? Que según Byung-Chul Han, estamos en un tiempo a los tumbos, ¿no? Porque no hay un rumbo, está atomizado el tiempo, y en ese sentido está atomizada la identidad. Es decir, no se experimenta la duración, corremos precisamente por la falta de sentido. No es que el sentido, no es porque corremos, perdemos el sentido para Byung-Chul Han, sino porque como no tenemos sentido alguno, corremos, ¿no? El presente se reduce a picos de actualidad. La comprensión presenta la misma intensidad que la experiencia. Las sociedades actuales son fuertemente integradas, es decir, que ya no se trata de una sociedad que el lazo social se mantiene por una factura de carácter normativa moral, sino que se trata de un orden sostenido en la inmunidad comunicativa de la autorreferencialidad radical de los sistemas. Y cada sistema se la apropia, sus propias operaciones, comunica, pero cada uno, digamos, cierra sobre sí mismo, ¿no? Esto en términos de evidencia es comunicado, pero sin comprenderse, los humanos piensan, luego aplican y refieren a un universo que cierra en el disfrute del sí mismo consigo. Es una suerte de 1984 del goce autorreferido, dice Byung-Chul Han.
por la falta de distancia y el consecuente narcisismo, reemplaza los signos rituales por la hiperrealidad de los hechos al desnudo. Otra de las cuestiones que señala Byung-Chul Han, y que hay un texto también que se llama precisamente la extinción de los rituales, donde considera que en esta época ya no hay espacio para el ritual. Una sociedad de la revelación, en la que el viento digital de la comunicación e información lo penetra todo y hace todo transparente. Y la sensación de que uno tiene que no hay nada oculto, ¿no? Este es un gran problema para los sociólogos, las sociólogas, ¿eh? No hay nada oculto, está todo se mueve, todo está ahí, ¿no? Andás a ver qué es lo que se oculta, y para explicar lo que se oculta hay que trabajar un poco, pero todo se muestra, ¿no? Se muestra todo, ¿no? Cada vez más. Bueno, los líderes políticos contemporáneos tienen bastante que ver con esto, ¿no? Con esta idea de mostrarse, ¿no? Bueno, esta sociedad de control, bueno, y entonces analiza, responde un poco Byung-Chul Han a esta idea de la sociedad de control de Deleuze, ¿no? Digamos que esta sociedad de control que tenía que ver en el caso de Deleuze con la idea del endeudamiento, ¿no? El hombre no es ya más el hombre encerrado, sino el hombre endeudado. Digamos que hay una suerte en este panóptico digital de democracia de la vigilancia, así como en el panóptico real, el panóptico físico. Hay un centro en donde digamos, se mira sin ser visto. En lo que sucede con el panóptico digital es que todos en realidad somos controlados y controlamos, digamos. Esta es un poco la idea de esta forma de sociedad de control, sociedad de rendimiento. Por otra parte, también hay un capítulo dedicado al doping en Byung-Chul Han, en La Sociedad del Cansancio, que es otra forma de bautizar a la sociedad contemporánea, ¿no? Y la idea de que esta sociedad de rendimiento lleva a estar permanente, o la necesidad de estímulos permanentes para poder rendir. Bueno, la idea que insiste Byung-Chul Han, que hay una pasión desenfrenada en la condición humana por ocupar el tiempo en aras de lo insoportable que resulta el aburrimiento, ¿no? Y entonces Byung-Chul Han lo que propone, que va a aparecer en textos como La vida contemplativa, como El aroma del tiempo, esos textos, él cultiva el cultivo del arte de la demora, ¿no? No es la velocidad del mundo contemporáneo el que atenta contra el sentido, precisamente, como dice él, ¿no? Sino que la falta de sentido es lo que actúa como acelerador. Y que por otra parte, en la perspectiva de Simmel, cuando analiza la modernidad, hay una suerte de perpetua búsqueda de la novedad, ¿no? Entonces eso tiene que ver con el vértigo de la vida actual y la insoportabilidad del aburrimiento. El aburrimiento profundo, por otra parte, lo que Benjamin considera la clave para la filosofía, ¿no? El aburrirse. Ese es el punto de partida de toda filosofía. Y precisamente en El aroma del tiempo, que es otro texto en donde Byung-Chul Han un poco nos dice que es lo que él considera adecuado, digamos, que nos aconsejaría, digamos, Byung-Chul Han hacer, la idea de el retomar la vida contemplativa, ¿no? El volver a la vida contemplativa. Recobrar, digamos, el tiempo de la espera, el tiempo del aroma del tiempo. Y por otra parte cita también a Nietzsche con la pedagogía del mirar, donde indica, digamos, qué es lo que tiene que hacer un docente: enseñar a mirar, pensar, hablar y escribir, digamos. Estas son las tareas fundamentales que solo se realizan en la paciencia, ¿no? Precisamente, digamos, si uno habla con docentes de distintos niveles educativos, sabemos que una de las dificultades más grandes es el tema de la lectura, la escritura, el habla, ¿no? Esas cosas que la aprendimos de chiquito, digamos, pero cuesta mucho. Estamos en una época de gran incertidumbre en ese punto, ¿no? No sabemos muy bien qué enseñar, qué aprender, cómo aprender, qué desaprender y qué aprender de vuelta, o qué cosas hay que aprender. Estamos en una época de bastante incertidumbre. Y en ese sentido, Byung-Chul Han retoma aquella afirmación de Nietzsche en el sentido de cuál es la tarea docente, ¿no?
Y precisamente la hiperactividad no es algo que nos deje libres, sino todo lo contrario. Es un poco una preocupación, ¿no? Si uno escucha programas de radio donde los que forman parte del programa hablan y conversan, en realidad hay una suerte de gran, digamos, es tema esta idea que no se puede parar, digamos. Es un tema que nos atraviesa, ¿no? No se puede parar, no se puede estar, no se puede disfrutar de la vida, no se puede porque estamos apremiados y corriendo todo el tiempo. Y no sabemos muy bien por qué, porque no podemos frenar, porque si frenamos se para la cadena de montaje y en última instancia nos morimos. Nos morimos de hambre, digamos, es un poco la idea, ¿no? Si no corremos, nos morimos de hambre, digamos, ¿no? Entonces, corremos desenfrenadamente. Pero es una cosa que ocupa y preocupa hoy. Uno lo lee, lo ve, lo escucha. Esta es la preocupación de Byung-Chul Han, digamos, considero que es un autor que cuando vos escuchás, esto lo hemos dicho más de una vez, cuando vos escuchás hablar del malestar, parece que han leído Byung-Chul Han, todo lo que hablan del malestar contemporáneo, ¿no? La idea de no tener tiempo para uno, que es el gran tema. Y añorar, digamos, un lugar de la vida donde se tenía más tiempo, ¿no? En nuestra infancia, que había más tiempo. Se idealiza, por supuesto, pero la idea, digamos, de no tener tiempo parece el signo de los tiempos contemporáneos, actuales. Entonces, el autor considera que la pura actividad no produce nada distinto porque la diferencia que produce la negatividad solo es posible en la interrupción de lo mecánico, en el entretiempo, en la vacilación, en el ocio, ¿no? En la espera. Precisamente que el tema del trabajo degrada toda esa posibilidad, tal como lo concebimos hoy. Entonces, en realidad, uno puede encontrar, según como hemos hecho en algún curso pasado, la relación que puede haber entre un autor como Marx y un autor como Byung-Chul Han, donde en Marx también está bastante planteado este tema de la autoalienación, el sentirse que uno es dueño de sí mismo, pero está, digamos, esclavo de la fuerza, de la fuerza productiva. Bueno, un poco está dicho, pero bueno, Byung-Chul Han se ha desarrollado más este tema de digamos, la realización individual, pero en última instancia es autoexplotación. Bueno, bueno, y acá, digamos, un poco para cerrar y después para hacer una suerte de resumen, digamos, de lo que hemos visto, aparece Proust, digamos, nuevamente como el gran referente del tomarse tiempo, ¿no? En busca del tiempo perdido, ¿no? La famosa Magdalena, que por el olor del vapor que sacó la Magdalena, cuando el humo ese que salía, digamos, olía, le hizo concadenar los recuerdos y escribió los 7 tomos de En busca del tiempo perdido. Es decir, en parte retomar la idea de inutilidad de la memoria involuntaria, ¿no? Que surge con algún estímulo que nos hace recordar, digamos, elementos, como hace poco que les conté, cuando esa exalumna del 83 me habló de la primera vez que yo daba clases en la universidad en El Salvador, ¿no? Entonces, bueno, uno aparece en un momento algo involuntario, ¿no? Aparece en además la relación redes, memoria involuntaria, ¿no? Redes, comunicación por Facebook, por mensaje, y vos fuiste profesor mío, me escribió por otro tema, digamos, que no se relaciona directamente con la docencia, hay que hacer una consulta. Bueno, la cuestión es que me trajo a colación, digamos, toda una época en donde estaba la vuelta a la democracia, la lucha entre Luder, Alfonsín, digamos, ¿no? Parece más lejano que el Palacio de Invierno todavía, ¿no? Claro, la discusión política, ¿no? Casi, una cosa, y me trajo todo no había computadora en esa época, la cosa era mucho más manual, la docencia, digamos, era otra cosa. Digamos. Bueno, entonces yo recuerdo, digamos, de 40 años atrás, digamos, ¿no? Una cosa fuerte. Bueno, esta idea de la memoria involuntaria, ¿no? Como espacio que no hay, que llama a no perderlo bien, Churchill. Bueno, acá terminó en realidad el curso, pero entonces vamos a hacer ahora una suerte de
vamos a recordar lo que hicimos y después vamos a conversar un rato y después le voy a dejar esos minutos para contestar la encuesta. Bueno, en realidad, ¿qué es lo que hemos visto durante este seminario? Hemos visto, por supuesto, clases de política y un recorrido que partió de Maquiavelo hasta Byung-Chul Han. Ahora, el inicio con Maquiavelo está directamente cruzado con un conjunto de temas de la modernidad y de la política. ¿Por qué? Por eso pusimos el texto de Weber, el excurso, donde hay una separación de esferas de valor, o sea, la secularización, ¿no? Es decir, la decadencia de lo sagrado, la decadencia de lo religioso o el desplazamiento de lo religioso hacia otros valores. Bueno, las 5 esferas de valor que Max Weber ve en el excurso de la sociología de la religión. La política, la economía, la esfera intelectual, la esfera artística, la estética y la esfera erótica. 5 esferas de valor que a su vez también dan cuenta de 5 cuerpos conceptuales para entender el mundo, secularmente, suspendiendo cuestiones de moral o cuestiones religiosas. Que esto es lo que nos viene de Maquiavelo cuando precisamente es el primero que recorta el problema de la política para poder ser analizado, aún no desde el punto de vista científico, ni tampoco del todo filosófico, sino son apreciaciones que hace Maquiavelo sobre lo que pasa cuando lo sagrado entra en decadencia y que no sabemos muy bien en dónde ancla la dominación y el poder. Este es el tema, si se quiere, inicia el gran tema de la modernidad cuando, o sea, es interesante, ¿no? Porque hay, siempre la modernidad nos trae eso, ¿no? Un problema epistemológico, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Es un problema epistemológico, pero el problema es un problema existencial. Bueno, con la política, con el recorte de la política pasa algo parecido. Se recorta una esfera de la política como un problema epistemológico, pero además nos preguntamos en esa pregunta, bueno, ¿quién manda y por qué? Bueno, ¿quién manda y por qué? En realidad es el desarrollo de este seminario que atravesó por instancias distintas de esa explicación. Por eso mismo arrancamos, por ejemplo, con un autor como Maquiavelo. Por otra parte también, después de Maquiavelo, hicimos todo un desarrollo que nos permitió ver la primera forma de reducción de la ética, ciencia demostrativa, como la teoría del contrato social, ¿no? Y vimos 3 grandes autores, en términos generales. Fundamentalmente pusimos en su fundador Hobbes, para lo cual, digamos, ese contrato social, esa idea primera de sociedad que nos viene de la mano del mundo jurídico, es decir, la primera idea de sociedad es una idea jurídica de la sociedad, es producto de las razones de la voluntad humana. Metáfora individualista, contrato social, vivimos en sociedad porque hicimos un pacto para hacerlo. Esto es una cuestión teórica, ¿no? Es teórico esto, no es que alguien se puso a hacer un contrato, no, pero es, digamos, un modelo teórico, objetivo, en el sentido de que hay una instancia teórica de celebración de un contrato. Había 3 autores, Hobbes, Locke y Rousseau. Hobbes, digamos, el más duro, ¿no? La idea de que esto lo hacemos por miedo, esto es porque es el estado de naturaleza de un estado de guerra de todos contra todos, o todes contra todes, ¿no? Hobbes diría una guerra de todes contra todes. Bueno, en esa guerra de todes contra todes, ¿qué pasa? No se puede garantizar la propiedad, la vida y la libertad. Es un poco los padres del liberalismo político, ¿no? Metáfora individualista, liberalismo político, celebración de un pacto, de un contrato, la sociedad civil y el Estado. La otra parte importante de esta metáfora individualista de la sociedad tiene que ver con otra idea de sociedad, también individualista, que es la idea del mercado. Adam Smith, Ricardo,
centralmente, como los autores clásicos de este problema. No solamente este descubrimiento del mercado nos dice que en realidad piensa que cuanto menos interferencia, un poco antiguo, cuanto menos interferencia haya del Estado, mejor. O sea que hay una prescindencia de la política para entender el orden societario. Hay un espacio creado, abstracto, como el mercado, donde hay intercambio de sentido en última instancia, ¿no? Intercambio. Y las cosas valen porque se comparan con otros objetos, ¿no? ¿Qué vale más? Bueno, depende esta relación de sentido que trae el mercado como una forma en gran parte subversiva en el contraste del viejo orden feudal, como fue la teoría del contrato, como es el mercado. Metáfora individualista de la sociedad, mercado, también está el utilitarismo de Bentham que es parecido al mercado en el sentido de que el bienestar general es una sumatoria de bienestares individuales. Todo esto a su vez tiene una, digamos, estos pensadores contractualistas, iluministas, ilustrados, racionalistas, dejan, digamos, picando una pelota difícil, ¿no? Que es el orden social, el orden político, en última instancia la desigualdad, ¿puede explicarse racionalmente? Es un problema. Bueno, por eso mismo, Rousseau es, digamos, un contractualista que cuestiona esta idea de que el contrato social haya sido un contrato hecho en condiciones semejantes. Por lo tanto, hay que hacer otro contrato. Hay que salir de la alienación de este contrato que se hizo, digamos, ya aceptando una desigualdad. Bueno, Hobbes es el gran, digamos, el gran, digamos, pensador que, digamos, nos va a dar la primera gran revolución, la Revolución Francesa, que es una idea de revolución distinta en el sentido de que no es la revolución en tanto volver al punto original después de una gran vuelta, digamos, a la manera de la astronomía, sino que es una revolución contra el orden establecido, es un nuevo orden. Una revolución es un nuevo orden. Ahora, este nuevo orden, sabemos, digamos, el pensamiento revolucionario ¿qué es el pensamiento revolucionario? Y no sabemos hasta que la revolución se hace. ¿Y qué pasa cuando se hace una revolución? No tenemos la menor idea, porque es un salto al vacío. Por eso que tiene una relación estrecha con la secularización, la revolución. Que si no hay nada sagrado, bueno, la revolución es un ejemplo paradigmático. Se rompe la autoridad religiosa, se rompe la autoridad monárquica, se rompe la autoridad del zar. Ahora, el elemento sagrado, que es lo interesante de la sociología, que está a la vuelta de tuerca que le vamos a dar el problema, ¿cuál es el problema, digamos, de todo esto? Que en realidad, ¿por qué surge la sociología? Pues, muchachos, ustedes rompieron todo, pero ¿cómo hacemos ahora para que la gente, digamos, en términos generales, vaya a laburar, ¿no? Después de una revolución, ¿no? ¿Cómo haces para garantizar el orden? ¿No? Pues es mismo que las revoluciones generalmente mutan en policía, ¿no? O sea, por las mismas razones que vos te revolucionás, después vas preso, porque la revolución triunfante trata de evitar lo que vos hiciste para llegar al poder, digamos, ¿no? Esto es el gran problema de las revoluciones, ¿no? Donde termina la barricada y empieza la policía. Este es el problema de las revoluciones. Todas las revoluciones han padecido este problema. Bueno, a ver, ya está, hicimos la revolución, ahora, ¿quién obedece? Es la pregunta de siempre, la pregunta de la modernidad. ¿Por qué razón un grupo de personas chiquitito manda sobre un gran conjunto de ellas? Este es el gran problema. El gran problema, la obediencia. La obediencia, la legitimidad de la obediencia. Por lo tanto, la sociología es producto de una reacción, en primera instancia, más allá que después la sociología hizo muchas cosas, pasó por distintos lugares, y los filosóficos, ideológicos, distintos, surge de un contrarrevolucionario francés, un gran reaccionario como yo, el señor Joseph de Maistre. Joseph de Maistre creyó o dijo que en realidad la Revolución Francesa era inevitable porque era un castigo divino.
razón por la cual no hay estado de naturaleza, el hombre siempre vivió siempre fue sociable, no hay pacto, no hay contrato, no hay ningún... O sea, es contra el contrato en realidad, contra la idea de que la razón individual pueda ser garantía de orden social. Reacción, y que la sociología toma eso en parte porque dice que en realidad sí, el orden no es una, no es una, no es una cuestión racional. Hay elementos no racionales que hay que tener en cuenta para garantizar el orden social. Bueno, el gran problema. Después lo vamos a encontrar esto en Durkheim, sociedad mecánica, orgánica, cuál es posible que se produzca el lazo social. Bueno, es decir, si vos te cuestionas todo, no hay lazo social, es imposible el lazo social si no anclas en algún tipo de creencia. Bueno, este es el gran problema que por otra parte nos llevó a ver que en realidad vimos de Mestre, vimos a los contractualistas, vimos a Joseph de Mestre reaccionando contra las teorías individualistas de la sociedad, contra la capacidad humana para hacerlo, y vimos un autor como Marx en el 18 de Brumario, que bueno, que está ahí, ¿no? Nos dice que hay repetición en la historia, que hay, digamos, que se puede hacer libremente, el hombre, digamos, construye su historia, pero condicionado por lo que sucede en su tiempo. O sea, es individualista, pero en algún punto también tiene que ver con algo que es imposible evitar, que es algo que no dominamos. La presencia de los muertos, dice Marx, ¿no? La presencia de los muertos, ¿no? En el cerebro de los vivos, oprime como un fantasma el cerebro de los vivos. Entonces, cuando pensamos que estamos llevando un cambio, una transformación, estamos haciendo lo contrario, estamos garantizando un orden conocido. Bueno, esto a su vez también tuvo que ver con esta idea de lo que es la sociedad comunista en Marx, ¿no? Es un lugar donde se supera, en definitiva, toda posibilidad de alienación, de fragmentación humana. A la mañana pesco, a la noche hago filosofía, sin ser filósofo ni pescador, todas esas cosas que dice Marx, que en realidad vimos que había algún punto de contacto, porque también era marxista Benito Mussolini, en la idea de su idea fascista del mundo, ¿no? Donde el hombre no es ninguna mercancía, es santo, guerrero, apóstol, todo lo que Benito Mussolini dice en el discurso que ustedes tienen en la bibliografía. Bueno, entonces hay distintas posturas respecto a esta socialidad. Lo que pasa es, claro, que el elemento interesante de Marx en todo esto es la determinación económica, por eso que la sociología no le interesa a Marx. La determinación en última instancia es material y lo demás es una consecuencia de esa desigualdad que se produce en la relación del hombre con la naturaleza. Bueno, por otra parte, ya entrando en la problemática de la legitimidad de la dominación, vimos un autor como Weber, que, de nuevo, el problema de la secularización y la creencia. Si no hay creencia en un orden, es imposible el orden social. Si teníamos una teoría objetiva, en el caso de la teoría del contrato social, en el caso de Weber hay una idea subjetiva de la legitimidad del orden social, del orden político. La creencia subjetiva en que el orden tiene que ser así y no puede ser de otra manera, ¿no? La legitimidad, las distintas formas de creencia en definitiva, ¿no? Hay un aspecto que es la creencia que opera en todas las distintas formas de legitimidad. Por ejemplo, en Disciplina 3, la legitimidad tradicional, carismática, legal, racional, burocrática. Cada uno de estas legitimidades se cree en que la legitimidad o la tradición, siempre ha sido así, no puede ser de otra manera, carismática, esto es, se cree en las cualidades que pasan por extraordinaria del líder, o se cree en lo estatuido formalmente, en las leyes escritas y demás. Pero siempre hay un componente de creencia. Esta cuestión de la legitimidad se relaciona con otro autor, Portantiero, autor que nombré varias veces, maestro de maestros, decía de Gramsci que en realidad, si nosotros decimos que Weber es el Marx de la burguesía, bien podemos decir
que Gramsci es el Weber de la clase obrera. ¿Por qué decimos esto? Porque Gramsci, marxista, considera que también que en última instancia es la economía lo que determina, va a trabajar sobre la dinámica que adquiere la superestructura. Por eso crea el concepto de hegemonía. Es decir, aparte, digamos, de la lucha de clases como tal, hay una naturalización de la desigualdad social que se toma como válida en el sentido común. Es así. Entonces, digamos, en la sociedad circula una naturalidad con la desigualdad social aceptada en lo ideológico, aceptada en el universo de creencias del que obedece. En cierto sentido, siempre hay un parecido ahí, si se quiere, entre la legitimidad de Weber. Todo Estado es el monopolio legítimo, no es la fuerza física que saca de Trotsky. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que todos estos autores eran de la tradición realista o maquiavélica de la política, ¿no? Aquellos que piensan que hay un componente de fuerza y un componente de legitimidad. Bueno, el componente de legitimidad está muy estudiado, en realidad, en un autor como Gramsci. Estoy contestando la pregunta que ustedes tienen que hacer. Mal de mi parte, no importa. Claro, lo he dicho tantas veces que, digamos, esto un poco me hicieron prestar una atención, digamos, más que nada, ¿no? Bueno, entonces, el problema de la hegemonía, una cultura, ¿no? Somos un país rico, somos un país, somos el granero del mundo, ¿no? Composición la vaca, todas esas cosas que atraviesan el sistema educativo es bien hegemónico, ¿no? El Estado educador, en Gramsci. El Estado educador, esta es la idea central, ¿no? El Estado educa y educa en una desigualdad social que es necesario tomarla como legítima. Este es el tema. Bueno, visto estos autores, después nos pasamos a un autor que, digamos, nos mete en la problemática racial del asunto, que es un autor como Foucault, ¿no? ¿Qué pasa con el poder? ¿Cuál es la clave en esto? Lo vimos hace un ratito. El poder es ilegítimo porque no nos pertenece. Entonces, lo que hace Foucault es diferenciar dos modalidades discursivas en el tiempo, ¿no? La histórica y la contrahistórica. La histórica en la antigüedad, Edad Media, Tito Livio como ejemplo, enaltecer la soberanía, el poder constituido, el pasado de esplendor de esa comunidad. Y por otra parte, el discurso histórico, que es todo lo contrario. En el analista político, lo que estudia, digamos, el cientista político, lo que estudiamos en la Facultad de Ciencias Sociales, es por qué el poder es ilegítimo. Eso, las 5 materias de la carrera de la Facultad de Ciencias Sociales, más la de Filo, estudian la ilegitimidad de la dominación, digamos, ¿no? ¿Por qué no hay que obedecer? Eso enseñamos nosotros. ¿Por qué no hay que obedecer? No es porque hay que obedecer como la teoría histórica, digamos. Hay que obedecer. No. ¿Por qué no hay que obedecer? Porque el poder constituido no tiene legitimidad. Esto es lo que se estudia centralmente en las ciencias sociales, en la ciencia política. Bueno, y después de este autor, que habíamos relacionado este tema de la problemática teológica de este fenómeno, comparando, digamos, el cristianismo con el politeísmo, el monoteísmo con el politeísmo y en el caso particular del cristianismo, la secularización que viene del cristianismo, habíamos visto también, recordemos que cuando hablábamos de secular, hablábamos o decadencia de lo sagrado, para dar cuenta de la problemática existencial del hombre moderno, o también podríamos hablar de un desplazamiento de lo sagrado hacia otras esferas, hacia otras cosas, hacia otras creencias, digamos, pero con la densidad de lo religioso. Bueno, en parte esta idea de secularización la hemos visto más de una vez, pero bueno, la repito ahora en este repaso. Bueno, después vimos Foucault, que lo acabo de contar, Deleuze, la idea de que del hombre encerrado, el hombre endeudado, la idea de la sociedad disciplinaria del encierro, a las sociedades de control de los 90, de la que él hablaba, en donde hay una identidad fuerte del trabajador, digamos, la trabajadora con la empresa, ¿no? La idea de la necesidad de capacitación, un poco como que se ha borrado la contradicción en el lugar de la producción, ¿no? Entonces son todos,
digamos, entrepreneurs, digamos, que quieren progresar para llegar a ser gerente, digamos, es una identidad fuerte del trabajador con la empresa, que esto tiene que ver con una sociedad de control en donde la economía es el gran control, es decir, del hombre encerrado, de la disciplinaria, como vimos en las gráficas, ¿no? La cárcel, el regimiento, la escuela, etcétera, a el hombre endeudado, que es como un gas, dice, que nos recorre en la calle, ¿no? Como que siempre está la presencia del poder, en realidad, en el caso de Deleuze, que pone a la economía como el ejemplo paradigmático, ¿no? Tengo que ir al cajero, todas estas cuestiones, digamos, de la tecnología con un formato económico particular. Bueno, por otra parte, después de ver un autor como Deleuze, vimos para cerrar un autor como Byung-Chul Han, donde está el tema de la autoexplotación, ¿no? De cómo nos creemos libres, pero en realidad estamos sometidos al panóptico digital. A diferencia del panóptico físico, que tiene un centro de radiación que observa, el panóptico digital somos nosotros ahora, ¿no? Nos controlamos, nos vemos la casa del otro adentro, vemos una parte, que hay una suerte de espía, digamos, de nosotros y de nosotras mismas, nosotros mismos. ¿No? Suerte de, así nos controlamos, digamos, ¿no? Es la forma que hoy hemos tenido de manejarnos en esta suerte de pseudo libertad. Bueno, ahora les dejo la palabra a ustedes, como hacemos siempre, y después los voy a dejar unos minutos a hacer la respuesta a la encuesta, y después nos sacamos la foto, como siempre, y nos vamos. Bueno, escucho, ¿eh? Alguien había dicho algo, Gustavo había dicho algo, no lo escuché bien. Bueno, como que cuando quieran hablen y cuenten o pregunten. Sí, sí, como no, orden. No, dos o tres cositas siempre que quedan picando, ¿no? Cuando hablaste del regimiento de patricios, si no me equivoco, ahí sucedió en los 70 una suerte de top, era allí, ¿no? Que apareció el hijo de un matrimonio, si no era ahí, creo que era en Palermo, ¿no? No, pero no era en intendencia, creo que fue. Bueno, pero en esa zona, En la zona, ¿eh? sí, porque En la zona. yo pensaba esta idea, al menos que llevo en mi memoria como parte de esa comunidad de destino, ¿no? Las generaciones, como decía Heidegger, son comunidades de destino. Eh, este- Incluso lo charlé, la verdad, con Hernán Invernizzi, y él me hablaba mucho de Gramsci, sinceramente, y lo digo con respeto en el sentido de... Y él trataba de decir que todo eso ahora se trasladaba, todo ese intento, a generar una nueva hegemonía. Y yo me quedé pensando, ¿no? Como parte integrante y también con algún nivel de autocrítica desde ya, eh, si esta idea, o sea, la primera imagen es, si la idea del Che no es una idea de autoexplotación, y lo digo casi en un terreno entre irónico y realmente triste, si la idea de la revolución no trataba de generar un tránsito rápido para salir a una costa de autoexplotarse, o sea, de ser blanco móvil en estas circunstancias, ¿no? Porque aparte la encarnadura así en Latinoamérica, y si no había también una idea de entregar la vida, no solo por Perón, esto es nada que ver con Perón, nada que ver, pero de alguna forma esto no implicaba una solución a la mano, nosotros diríamos maníaca, respecto, y no le estoy sacando entidad al sufrimiento, ni a la violencia, ni a la noche de la dictadura, nada que ver. Estoy pensando en estas categorías que a mi entender, y a eso voy, creo que, y dos cositas más y nada más. Lo primero es esta imagen de la autoexplotación, no solo puesta en el tema del laburo y del querer ser empresario y la identidad esa,
sino también yo siendo parte de una generación también suicida, ¿no es así? Como tránsito acelerado a la liberación, ¿no? Eh, y el otro elemento, a mí me sigue sonando Han, eh, eh, realmente dentro de un individualismo sofisticado y religiosidad, de última vuelvo sobre Benjamin, sigue tratando el mesianismo detrás de todo intento de eh, cambio. O sea, volvemos a cierto imaginario punto de vista que a veces quisimos, de alguna manera, transvestir con el tema de la racionalidad. O sea, la verdad que no creo, que como dije ya en otras oportunidades, yo creo que la razón construye monstruos o realmente la razón trata de ocultar los monstruos que habitan en el ser humano. Y voy a algo también un poco irónico que dice un francés que ya no me acuerdo, a esta altura mi memoria no anda tan bien. La cosa se daba en una situación de mucha intimidad, ¿no? Entre que había intercambio de pareja, una orgía completa. Entonces, ¿qué contaba el francés? Se acerca un hombre a una mujer y le dice, después de la orgía, ¿querés tomar un café? ¿A dónde voy? Por un lado volvemos, pero por otro lado la mutabilidad nos lleva siempre a buscar otra cosa. Síntesis. Creo que nos cuesta mucho aceptar esto que somos los seres humanos, que un poco Heidegger, ahí disiento un poco con esta lectura de Han, el ser ahí no es un ser que medita, el ser ahí es un ser indefenso y la novedad del mensajero no está en el contenido, sino que existen nuevos mensajes y nuevas posibilidades. Hasta ahí. Reflexiones, ¿no? Siempre con el nivel de interpelante de todas las cosas que nos has venido diciendo, Miguel. Gracias, Roberto. No, mirá, yo me quedé pensando en esta clave que vos mandaste recién, en lo del Che, ¿no? Y la Sí, autoexplotación. Y me vino todo el diario de vuelta, ¿no? sí, A la sí, cabeza. Me sí, vino todo el diario otra vez en la cabeza. Y en realidad hay, en el Che hay una mezcla de crónica de una muerte anunciada. sí, sí, Vos lees la primera página y te das cuenta, este tipo sí. muere inexorablemente, enfermo, asmático, diarrea, de todo le pasó en la mente, todo. Mal, la pasó mal, 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 mal. A un lugar donde sabía que iba a ser entregado. Hay una cosa de martirologio muy fuerte, ¿no? O sea, no porque fue mártir, sino porque hay una búsqueda de eso aparentemente, ¿no? Sí. De cierta religiosidad incluso. Claro, pero es muy fuerte porque en realidad, si vos tomás al Che intelectual, que es una cosa que no se ha explorado tanto, el tipo sabía mucho de economía, sabía, era un tipo que sabía, inclusive en las discusiones que tenía con el tema del monocultivo, son sumamente interesantes, que a la larga tuvo razón, porque había un amigo que se puso a llorar mirando naranjas, pensando en el Che, vio naranjas en Cuba y se puso a llorar pensando en el Che Guevara, digamos, ¿no? Porque él Así. había dicho que no había que salir del monocultivo. Bueno, pero el tipo sabía mucho. Y este saber en realidad, a ver, me mataste con el Che hoy, me mandaste a una zona complicada porque toda una historia hasta familiar con el tema del Che. Ahora le voy a contar ya la cosa familiar. Ya que hablamos del tomar café después de la orgía, yo puedo contar esta anécdota del Che Guevara. Yo hace muchos años, tenía 14 años, y no sé, ese día en la familia habíamos tenido una serie de cuestiones adversas. Cuestiones adversas. Y entonces yo me fui a dormir acá, todavía vivíamos acá en este departamento. Fui a dormir ahí a mi cuarto y viene mi viejo y me dice, qué día tremendo. Y además lo mataron al Che, me dice, y me da un beso. Ahí me hizo socialista mi viejo, ¿viste? La verdad que el beso,
diciéndome, y además de todo lo que hoy, además mataron al Che, me dice. Y entonces, claro, ahí me quedó. Fui al otro día a la escuela a contar que había muerto el Che, me tuve que empecé a esconderme porque era un colegio muy facho en esa época, en el Onganiato, en 1967, 66, imagínense, estaban todos los tacuaras, los peronistas de derecha, estaban todos, estaban, no estaban todos, estaban todos ahí, todos los malos de la película, los celadores, todo. Claro, dije, ¿saben que murió el Che? Y como nadie me contestó, dije, bueno, acá hay que tener cuidado, hay que pasar a la clandestinidad a los 14 años. Pero sí, pero esto que te estoy contando del Che es el espíritu que vos me transmitiste en tu charla, porque hay una cosa de ejemplo, de mártir, que nosotros, por más que digan lo que digan, el Che es el Che, digamos, ¿no? Y está acá. Entonces es como una cosa contradictoria, ¿no? Es un tipo sabio que además tuvo que ir a dar la vida para demostrar que era posible, cuando ya no era posible, cuando hoy es absolutamente imposible, una sociedad de redes, qué guerrilla, que agarran los 2 minutos al minuto, al segundo. O sea que es muy interesante la figura como paradigmática también de la problemática de la autoexplotación. O sea, también puede haber una autoexplotación, según tu análisis, que me parece muy rico, por izquierda, digamos. Sí, sí, sí. No, claro. Muchas gracias, me hiciste, me mandaste a los 14 años, está mal, ¿viste? Uno en esta época de la vida, man, me queda navegando todo el día este asunto ahora. Bueno, Muy bueno. Rescatamos humanidad. Rescatamos claro. humanidad, ¿no? Muy bueno. Mañana en la sesión de análisis, vos sabés que un analista me sacó los 14 años. Sí. Bueno, Hola muchas Miguel. gracias. Bueno, sigamos. Hola. Miguel, ¿me escuchás? ¿Sí? Gustavo, ¿no? Yo iba a hacer un pequeño hilo respecto a los liberales, ¿no? Sí, Argentinos, vos pero dijiste algo interesante recién. Dale. resulta que Roberto no, también me mandó para el registro guevarista. Eh, Quería decir que el Che tenía esta idea del hombre nuevo, como vos decís, Miguel, lo emparenta con el cristianismo, sin ninguna duda. Pero tenía esta cosa del hombre nuevo. Él decía, la revolución no se puede hacer sin revolucionarios, esta idea, ¿no? Tiene que haber un sujeto social nuevo, si no, no había revolución. Y efectivamente así fue, así fue. Eh, Hoy Cuba no es una revolución, no lo es. Pero está esta cosa de que yo cada vez que voy al mausoleo, por ejemplo, y he ido más de una vez, tengo como un sobrecogimiento, una cosa que tengo que salir porque si no me pongo a llorar. Es una cosa increíble. Sí. Y soy un viejo, recontra viejo, o sea, pero no sé qué hay. Eh, no sé qué hay. No sé, será esa añoranza del hombre, de- del hombre nuevo, ¿no? Bueno, ¿qué más era? Ah, lo de. Lo del No sé si liberalismo, puedo que me hablar un hiciste una poquito más, lo aclaración del hilo. importante. Una No aclaración te escucho, importante. no te escucho, Miguel, ¿qué pasó? Hiciste una aclaración importante respecto del liberalismo y la privatización, Ah, sí, sí, con la sí. rural, con Claro, la el rural. hilo de los liberales argentinos. En realidad es de los liberales en general, pero vamos a hablar de los argentinos, por las alianzas que han tenido. Claro, una cosa es ser liberales en política y otra cosa es liberales en economía, ¿no? Entonces, se aliaron históricamente con todas las dictaduras militares del continente, ¿no? Pero eran liberales pro mercado, ¿no? Entonces, en el, fueron aliados del proceso. Allí sí la figura de Martínez Dios impuso de alguna manera las reglas del juego, como acá se dice, pero no tocó las empresas del Estado, por ejemplo. Las empresas del Estado siguieron en manos de los militares que eran nacionalistas. Este, una cosa rara, pero así funcionó. Y después esas empresas se privatizan con el menemismo, también en alianza con los liberales, ¿no? Es decir, alianza entre el peronismo y los liberales. Nuevamente, ahí se termina de desmantelar el modelo
social de mercado, como ya, social estatal y pasó a lo social de mercado, como decía el Soberano. Y, y ahora lo escucho a este muchacho que dice viva la libertad, carajo, y es una libertad como imposición, digamos. Porque yo digo, si alguien viene y se me acerca, invade mi espacio vital y me grita, viva la libertad, carajo, yo salgo corriendo. No, 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 no le voy a decir, ay, qué bien, sí, yo también quiero la libertad. No, salgo corriendo, pues sí, este me quiere imponer algo. La libertad, bueno, yo no sé lo que es la libertad, pero me la quiere imponer. Bueno, nuevamente esta contradicción, esta fractura intelectual que tienen nuestros liberales, y con esto voy a terminar, que se llaman libertarios, este tipo se llama libertario. Y yo estoy esperando que aparezca algún libertario para que explique cuál es el origen de los libertarios, porque yo lo asocio a los anarquistas expropiadores, pero no aparece nadie. Entonces yo no sé si es porque El único que se dijo murió algo Osvaldo fue Bayer y ya Chomsky. nadie habla. ¿Perdón? El único que dijo algo fue Chomsky al respecto de lo que estás diciendo vos. Ah, mirá, no, no lo tenía. Chomsky dijo Pero, algo sobre los libertarios, ¿sí? A propósito de que ah, la utilización que estaban haciendo de esto. bueno, es muy interesante En porque, general, no se refería exactamente a este caso, hace tiempo que habló de eso Chomsky. Lo tiene por ahí. Después lo voy a buscar. claro. Lo googleás Chomsky libertario, seguramente te aparece. Claro, entonces quiere decir que es una cuestión mucho más global, ¿no? De la que creemos. Sí, 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 sí. Ok. Lo que Bueno, pasa bueno, es que como tiene que ver mucho con la cosa rebelde que agarró la derecha, ¿no? La utilización del libertario está como mal usada, pero en realidad ellos dicen ser plebeyos. Es una cosa muy plebeya esto, ¿no? Es un punto. claro. Libertad carajo, esto de la libertad es una cosa, ¿no? Como vos decís, es invasiva, ¿no? Absolutamente. Bien. Sí. Mario, te escucho. Gracias, Miguel. Sí, me parece muy Gustavo. interesante, pero tengo algunas discrepancias con lo que Gustavo dice. Estructuralmente sí, pero tengo algunas discrepancias, A ver, especialmente sobre qué definimos como liberal en la Argentina. En realidad, yo debía decir cuál es mi interpretación y de alguna manera de la lectura y de acordar o no. En realidad los que llamados liberales históricamente en la Argentina son conservadores. Simplemente el concepto de liberal estuvo vinculado a, de alguna manera, limpiarse un poco más, depurarse, considerando al liberalismo como la concepción de los derechos que proponía los derechos civiles. En realidad eran conservadores, derechosos, y el autocalificarse de liberales les permitía exponer en el diario La Nación, siempre muy bien escrito, y poner eso como una manera de limpiarse. Pero con el correr del tiempo, y por supuesto el vínculo de lo liberal con el libre mercado es una mirada muy superficial, y más en esta época, porque una cosa es el mercado como institución de la economía, para todos, y otra cosa es la interpretación que hace la ortodoxia apalancado en el neoclasicismo sobre el mercado, y más en esta etapa, porque el mercado, el estado de bienestar, exigía por parte del Estado la competencia, es decir, el Estado controlaba que hubiera muchos oferentes y muchos demandantes, por más que eso nunca fuera absoluto, porque evidentemente en el capitalismo y en el poner el mercado como importante implica la decisión del capital concentrado. Pero en esta etapa neoliberal ya es otra cosa, de alguna manera la definición de neoliberal con liberalismo. ¿Por qué? Porque el neoliberalismo justamente lo que hace, palabras de Margaret Thatcher, es hacer desaparecer la sociedad, crear individuos y justamente lo de Byung-Chul Han, en un sentido muy práctico, muestra claramente que el esfuerzo es brutalmente, a través de la psicopolítica, de potenciar lo individual, potenciar el sentido de la autoexplotación y potenciar el narcisismo. Desaparece la sociedad, como dijo claramente Margaret Thatcher.
Entonces, ese neoliberalismo de alguna manera reduce el sentido de los derechos privados y justamente la tendencia que existe a partir de los 80, que se intensifica esto, es poner al capital por encima del Estado, claramente, subordinar al Estado, reducirlo a la estupidez, concretamente, y hacer desaparecer lentamente las condiciones democráticas y los derechos civiles. Así que ahí hay una licuación total de lo que originalmente el liberalismo filosófico planteó. No porque yo lo defienda, sino porque trato de hacer un análisis más depurado. Y evidentemente, el otro concepto de liberal, que es de alguna manera ahí viene el acercamiento a lo que le califican de fascismo, que es cierto, ahí lo que fundamentalmente está vinculado en esta etapa, y él representaría este personaje, que después por último voy a decir qué pienso, no de él, porque sino qué significa hoy, que es histórico esto, evidentemente plantear en en la economía el sentido de alguna manera del mercado, donde libre, monopólico, con lo cual al dejar la condición de mercado sin control, potenciar de alguna manera los derechos de poder del capital, lleva a la concentración y evidentemente desaparece todo sentido de alguna manera que planteaba originalmente el liberalismo. El neoliberalismo claramente es lo que hoy está presente, alejado de los conceptos, guste o no, del estado de bienestar en el cual ahí sí era vigente el liberalismo, ¿sí? Y evidentemente cae en condiciones extremas, ¿sí? Como las que hoy cae, que fue construido en la Argentina 2 años antes del golpe, comenzó en la Argentina 2 años antes del golpe del 76, donde el grupo Ascuénaga comenzó a reunirse con Martínez de Oz a la cabeza, que voy a aclarar, Martínez de Oz fue el gran estratega y todo lo que de alguna manera Martínez de Oz estratégicamente, como se concibe, armó, se fue ejecutando paso por paso. El proceso militar no podía producir todo lo que pudo hacer y hizo, pero había que ir por pasos, que es decir, privatizar todas las empresas o terminar con las empresas públicas durante la gestión militar, no se pudo. Lo que se hizo fue debilitarlas. E incluso aparece en una segunda etapa. Por supuesto, luego viene Alfonsín, y Alfonsín claudica rápidamente en lo económico, porque en realidad Alfonsín comenzó con el ajuste neoliberal. Es decir, el Plan Primavera fue un ajuste neoliberal, el único que trató en el alfonsinismo, más allá de la figura de Alfonsín, de ejecutar un modelo de nuevamente posicionarse en la condición del mercado interno, porque esa sería la gran disputa, fue Grispum, que fue echado y sacado de los brazos a los gritos. Y ahí comenzó todo el proceso. Es decir, el proceso de neoliberalización de la Argentina fue un proceso por etapas que comienza 2 años antes del 76, tiene un efecto muy fuerte por lo simbólico en lo que se llamó mal llamado Rodrigazo, que fue el Sinazo. Ricardo Sin fue el ideólogo, el gestor y todo. ¿Quién fue Sin? Uno de los primeros grandes neoliberales, fundador de la OCDE, socio de Martínez de Oz, socio de los Macri. Entonces, en lugar de hablar de no porque esté mal, de Rodrigo puso la cara nada más, al margen de todo lo que se pueda criticar en ese momento. Ya venía en marcha el golpe. Fueron 6 meses que tuvo que renunciar Sin porque encontró ciertas limitaciones, pero después vino Martínez de Oz, que ya tenía el plan. Y Martínez de Oz hizo lo más importante de esta decadencia. Modificó puntos centrales de la macroeconomía que nunca se pudieron retomar. ¿Por qué? ¿Retomar para qué? Y para poder, de alguna manera, producir un proceso centrado en el mercado interno, con una visión de desarrollo industrial, de alguna manera hay que dominar por parte del Estado y una dirigencia vinculada con eso, un apoyo político, hay que dominar los nodos de la macroeconomía. Y Martínez de Oz lo primero que hizo, que nunca se modificó, es poner el ahorro nacional, de alguna manera, y la estructura
bancaria y financiera del Estado en manos del capital internacional. Y eso nunca se recuperó, por eso los golpes son permanentes, los golpes de mercado, ¿no? Bueno, una mera situación. Y en el caso de una última cosita, este personaje que aparece ahora, en realidad está apoyado bien apoyado por las estructuras de poder real, de el capital internacional y un grupo de capitales de origen nacional, pero que operan desde lo internacional. El grupo AEA es un grupo que tiene actividades en la Argentina, pero su esquema de negocio está separado del ciclo económico argentino, por lo tanto pueden jugar. En realidad tiene apoyo desde ahí, desde los grupos y desde el UCEMA. El UCEMA hace un año que lo está asesorando a este tipo para ver si le ordena un poco las cosas. No nos olvidemos que el UCEMA fue la cabeza inteligente económica que apoyó la gestión de Menem, que fue la gestión que más profundizó el neoliberalismo en la Argentina. Me parece importante esta aclaración, ¿no? Según mi interpretación. Te agradezco, Mario. Bueno, ahora les voy a dar, son -10, más o menos. Hasta las -5, yo los dejo que completen la cosa, vuelvo y les saco la foto.
Bueno, muy bien. Vamos a hacer la foto. Y bueno, recomienden el curso para los que no lo hagan, háganlo de vuelta, si quieren, van a ser siempre bienvenidas, bienvenidos. Además, seguramente vamos a trenzar lindo en octubre. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. Es la Argentina, es la Argentina. Bueno, muy bien. Bueno, a ver, una sonrisa, por favor. Vamos. Hay algunos que no están. A ver, esperen un cachito que saco esto. Están esperando el próximo debut. Bueno, ya va a llegar, ya va a llegar. Bueno, a ver, faltan algunos, algunas. Bueno, ahí va, ¿eh? Ahí va la foto. Muchas gracias. Sonrían. A ver, cheese. Ahí está, cheese. Está bien. Ahí va otra. Ahí va otra. Pero muy bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Que anden muy bien. Nos vemos. Gracias, Miguel. Chao, chao. Gracias a ustedes. Gracias. Chau, chau. Excelente. Hasta la próxima. Sí, excelente, maravilloso. Hasta la Gracias. próxima. Muy bueno. Chau, chau. Chau, chau. Adiós. Muchas gracias, hasta la próxima.